La adoración es el tema que vamos a entrar y como decía la semana pasada, ¿verdad? Es importante, ya analizamos que el título es importante, la Iglesia de Cristo es la correcta y todo debe de marchar conforme a la palabra de Dios, que es importante para nuestras vidas. Y entonces, en cuestión de la adoración, es algo que debemos de entender nuevamente en cuestión de ella. Hay muchos temas tocante a ello, hay muchas explicaciones, pero yo trato de enfocarme más en lo que Dios nos ha dicho para que así poder entender el propósito de Dios para cada uno de nosotros, ¿verdad? Eso es importante, ver lo que Dios quiere de nosotros y cómo Él lo demanda para que nosotros podamos así vivir claramente delante de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 10. Aquí es donde vamos a encontrar el equilibrio. Mateo capítulo 4, versículo 10. Está en unidad con Deuteronomio capítulo 6. No estoy mal el número. Seis 13. Tanto como el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos va a declarar Dios. Bueno, lo voy a poner aquí para que lo entendamos mejor. Deuteronomio 4:13 y Mateo, porque ya se le había olvidado al hombre cómo es que Dios demanda, ¿verdad?, la adoración y qué es lo que Él pide en esta adoración. ¿Les gusta leer Deuteronomio primero? Deuteronomio 4:13. Y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Deuteronomio 4:13, hermano. 6:13, perdón. Yo me equivoqué. 6:13. Oye pues, oh Israel, Yo me equivoqué. y cuidado de ponerlos por obra para que te venga bien en la tierra que fluye de leche y miel. Y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No, 6:13. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. 6:13. Deuteronomio 6:13. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Y cuando vamos a Mateo capítulo 4, versículo 10, cuando Satanás tienta a Jesús, Cristo automáticamente regresa al mismo propósito que había puesto desde el Antiguo Testamento. ¿A qué se refiere entonces? ¿Qué significa adorar? ¿Qué significa adorar? Y es lo que muchas veces no entendemos. Nosotros queremos pensar algo muy específico, pero adorar simplemente viene de la palabra que viene siendo del griego, que es proskuneo. Esa es la palabra de griega para la palabra adorar, adoración, ¿verdad? Cuando se habla en específico de adorar a nuestro Padre Celestial. Y lo que significa es postrarnos ante la presencia de Dios en nuestras rodillas y manos, mostrando reverencia
ante el Creador. Con esto en mente, ¿verdad? Entramos lo que es a la palabra adoración. Entonces, cuando hablamos de la palabra adoración, adorar, tenemos que entender lo que Dios está pidiendo en nosotros. Tanto, ¿verdad?, como Cristo es el que menciona y nos recuerda. ¿Por qué les tuvo que recordar Cristo a Satanás específicamente? Bueno, porque Satanás fue lanzado del cielo por el simple hecho de que de no mostrar esta reverencia que debería existir en él ante Dios. Y por esa razón el mundo también se estaba equivocando de la forma de adoración que tenían que llevar a cabo para Dios. Por eso si usted lee Malaquías automáticamente Dios les está diciendo dónde está mi honra, ¿verdad? ¿Dónde está mi reverencia? ¿Dónde está mi temor? ¿Dónde está? Les hace tantas preguntas. ¿Por qué? Porque ya se les estaba olvidando la manera de adorar. Entonces es importante entonces entender qué tenemos que hacer. Cuando viene Cristo a mostrarnos entonces el equilibrio que debemos de tener en la adoración. ¿Qué es adoración? ¿Qué es adoración? ¿Cuándo se tiene que hacer esto? Ahora, nosotros entendemos, cuando nosotros hablamos de adoración, a nosotros automáticamente se nos vienen 5 cosas, ¿verdad? Automáticamente se nos viene, ¿verdad?, la oración, se nos viene el canto, se nos viene la cena del Señor, se nos viene la ofrenda y se nos viene la predicación. Cuando utilizamos la palabra adoración, pero si vemos en cuestión de la palabra adoración, siempre que se reúne la iglesia, tiene que mostrar esto. Amén. ¿Verdad? La única diferencia es algo muy específico que Dios pide en estas cosas. Hay solamente una de todas estas cosas, solamente una, ¿verdad?, que lo hace específico en ese aspecto. Y eso es la cena del Señor. Solamente una. Y vamos a ir viendo cada una de ellas, ¿verdad?, en esta parte para entender. Pero solamente una es la que hace la diferencia en cada reunión que tenemos. No importa. Y vamos a ver los primeros cristianos el ejemplo para entender. Entonces la pregunta es, que siempre tenemos en mente, ¿cuándo debemos hacerlo? Esa es la pregunta. ¿Cuándo es cuando todos estos puntos de adoración tienen que juntarse para hacerlo para Dios? ¿Cuándo? Esa es la pregunta. Y es la pregunta que debemos de contestar. Porque hasta ahorita dentro de la iglesia de Cristo ha habido un poquito de confusión en ello, ¿verdad? Que tristemente nos perdemos en ello. ¿Por qué? Porque no entendemos. Y para ello vamos a los primeros cristianos, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, y si alguien gusta leer del versículo 37 al 42. Al oír esto se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y como otras muchas palabras testifica y les exhorta, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Si ustedes recuerdan, desde que empecé esta clase, hay un número que siempre marqué, ¿verdad? Y ese número era ¿cuál? El 1. Todo singular, una vez. Un Dios, ¿verdad? Un
Cristo, un espíritu, una iglesia, un título, un cuerpo. Entonces, ¿cuándo debemos de serlo? El primer día, de la semana. ¿verdad? El primer día de la semana. ¿Cuántas veces? Una vez. Una vez. ¿Verdad? Es el ejemplo que tenemos, ¿sí o no? Ok. Entonces implica que también tenemos, ¿verdad?, la autoridad como congregación, de la autoridad ¿qué? De decidir qué horario, ¿verdad que sí? ¿Qué horario llevar a cabo esta adoración? Aquí ya lo tenemos. Y cada congregación tiene, ¿verdad?, ¿cómo se dice? Su libertad para decidir, ¿verdad?, qué horario van a llevar esto. Por eso ustedes van a ciertas congregaciones, en los anuncios afuera, dice domingos, servicios en la mañana, clase de 10 a 7, ¿verdad? Y luego dices adoración de 11 a 12. Y en muchos lugares dicen adoración de 6 a 7 en la tarde. Pero si dice estudio de 6 a 7, implica entonces que debemos de respetar ¿qué? El horario, ¿verdad que sí? Y yo sé que vienen muchas preguntas. Sí, hermano, pero ¿qué del que no vino en la mañana? Ese ya no es cuestión mía. No es cuestión de la congregación. Es cuestión de quién. De la persona, ¿verdad que sí? Que decidió en la mañana por X causa, no ¿qué? No cumplir con la voluntad de Dios. Entonces nosotros hemos sido amables, vamos a decirlo así, la iglesia, porque estos son los primeros cristianos. Y ahorita vamos a ver cuántas veces se reunían los cristianos. Pero ellos respetaban el primer día y respetaban una sola vez. ¿Habría hermanos en ese primer siglo que fallaban en la mañana? También. Sí había. Pero si estamos respetando, normalmente estamos respetando las normas de Dios, tenemos que respetar lo que se ha establecido ya dentro de una congregación. Si como congregación decidimos cambiar en las tardes para adoración, para darle oportunidad a aquellos que no pueden venir en la mañana, entonces nosotros estamos dando esa opción, ¿verdad que sí? Y sabemos, nuevamente, si nosotros decimos, no, en la mañana no vamos a tener adoración hasta las 6 de la tarde, para aquellos que no pueden venir en la mañana, pues todos adoramos en la tarde juntos, también se puede hacer. Tenemos todo el domingo para llevar a cabo esta adoración, como congregación. ¿Se entiende? Entonces, Dios nos dice claramente, ha habido hermanos, predicadores, que han hecho esto, para ayudar a las personas, porque eso es de la persona, ¿verdad? A las 6 de la mañana tienen una adoración con unos hermanos, porque no pueden venir a los servicios, trabajan todo el domingo. O sea, a las 6 de la mañana tienen una adoración con ellos, con 2 personas, una persona, y luego a las 10 de la mañana tienen la adoración con la congregación, y luego a las 5 de la tarde tienen la adoración con los que no pudieron venir toda la mañana, y luego a las 8 de la noche tienen otra adoración. ¿Por qué? Porque todos los que trabajaron desde las 7 de la mañana, 6 de la mañana. Pero eso es opción ¿de quién? De la congregación. ¿Se fijan? Entonces tienen la libertad de hacer eso. Aquí en Empire Central, el rótulo afuera dice, ¿la adoración es cuándo? Primer día de la semana, domingo. ¿Qué horario? De las 10, de las 11 a las 12. Entonces ya estamos bien. ¿Se entiende la adoración? Esa es la diferencia. Eso es lo único diferente, ¿verdad? Y yo sé que muchos de los que están aquí dicen, bueno, pero yo fallo. Bueno, no es, lo siento mucho, ¿verdad? No es de nosotros que usted le haya fallado a Dios.
no es de nosotros, es de usted. Por X causa que usted decida no venir en la mañana y no formar parte de la adoración, es entre usted y Dios. Por eso es de que en muchos lugares se les dice, al terminar, si gustan pasar en aquel cuarto, pueden participar en el Señor. Aquí se ha dicho, ¿verdad? Bueno, durante el estudio se les permite, ¿verdad?, participar de la cena del Señor, y luego tenemos el estudio bíblico. Pero es algo que se ha hecho, ¿qué? Como congregación, una decisión congregacional. Entonces se tiene que respetar. No podemos estar cambiando, porque hay hermanos que no han participado en la cena del Señor, o sí han participado. Ya se tiene que respetar siempre lo que ya se estableció por Dios. ¿Cuántas veces se reúne para adorar a Dios? Fíjense, seguimos leyendo ahí en Hechos capítulo 2, 43 al 47. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran de muchos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánime cada día en el templo, que partiendo el pan en las casas comían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cuántas veces se reunían ellos? Todos los días. Todos los días. Todos los días. Y todos los días adoraban. La única diferencia, ¿se fijan ustedes? La única diferencia es la cena del Señor. Y puede decir usted, no, hermano, también la ofrenda. No. Porque usted lee el capítulo 3, el capítulo 4, dice que gente iba y vendía las cosas que tenían, y venían y se las daban ¿a quiénes? A los apóstoles, en cualquier día. Entonces, usted puede ofrendar cuando usted quiera. Ha establecido la congregación hacerlo en este día, en este horario. Pero si usted en la tarde dice, ¿sabe qué, hermano? Pues, ya me había propuesto dar esto, ¿verdad? Y pues, no, pues déjame lo doy ahorita. O el miércoles usted dice, ¿sabe qué, hermano? Conseguí un trabajito y me fue bien, y no puedo esperar para el domingo. Se lo dan los hermanos que están encargados de la ofrenda. Usted lo puede hacer. No hay ningún problema con Dios en hacer eso. Hacerlo lunes, hacerlo martes, hacerlo miércoles, no hay ningún problema. El único que tiene que llevar parte es la cena del Señor. Entonces es importante entonces saber entonces que tenemos que respetar la unidad que tenemos como iglesia, la unidad que tenemos como el cuerpo de Cristo, la unidad que tenemos tocante a su palabra, y tenemos que respetar lo que se ha hecho unánimemente como congregación. Esta es adoración, pero vamos a entrar. Por eso es de que Cristo, ¿verdad?, le dice a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, si ustedes notan, porque ellos, ya estaba la mujer samaritana, bueno, ¿quién está adorando bien? ¿Ustedes o nosotros? ¿Quién lo está haciendo bien? Porque esa es la pregunta entre muchos miembros de la iglesia de Cristo, hermano. Entonces, ¿quién está bien? ¿Ellos o nosotros? ¿Quién? Debemos tener 2 estudios, debemos tener 2 sermones, Entonces Cristo dice, ok, déjame les explico. Cuando Cristo viene y dice, ¿verdad?, en Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, dice algo muy importante, pero esto ya estaba escrito desde antes. Si usted nota, ya lo hemos leído, por eso no mencioné Jeremías 31, 31, 34. Dice Dios que lo iba a poner en el corazón de las personas. Hebreos capítulo 8, versículo 8 al 12, dice que ya lo estableció. Pero en Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, ¿qué dice ahí que iba a hacerlo? En espíritu. En verdad. Ahí está la clave. En espíritu y en verdad. Entonces, no es nada más porque usted lo siente en el corazón hacerlo. Esa es la razón por qué muchas veces nosotros cambiamos la adoración. Por eso es que muchas veces queremos darle comodidad a los hermanos. ¿Por qué? Porque sentimos que es ¿qué? Bueno hacerlo. ¿Verdad que sí? Y se nos olvida respetar la verdad. La autoridad que se ha llevado a cabo
por medio de Dios y su palabra. Es importante entonces entender. Por eso Cristo le dice a la mujer samaritana, no es nada más que tú sientas bien hacerlo. Tienes que ver cuál fue el acuerdo que se hizo con Dios para llevarlo a cabo. ¿Qué acuerdo se hizo? Es importante hacer esto. Entonces, de esta manera podemos nosotros entender por qué. Porque si nosotros damos la libertad de que, no importa, nosotros te ayudamos cuando tú quieras. Hermanos, se nos hace fácil faltar los domingos en la mañana. Dice, no me acabo en la tarde, voy. ¿Verdad que sí? Se les hace fácil, la verdad. Un dolorcito de cabeza, un dolorcito de rodilla, un dolorcito de espalda. Nada, mejor en la tarde voy y participo en la cena del Señor. Al cabo tengo todo el domingo. ¿Verdad que se hace fácil? Si nos vamos por solamente el espíritu, por lo del corazón, se nos hace fácil faltarle a Dios, hermanos. Pero cuando ya vemos la verdad, oye, se estableció un día. Es como, yo no sé si ustedes lo hicieron en sus casas o lo vivieron estos, ¿verdad? Pero cuando mi mamá nos hablaba a comer, decía, esta es la hora de comer. Si no te arrimabas en ese momento, se lavaban vasijas, se lavaba todo, y luego si de repente tú querías andar ahí agarrando cosas que no deberías, ¿qué te decía tu mamá? Hay un horario. Ahora se espera hasta que cenemos. ¿Verdad que sí? Entonces, se respeta. Cada hogar se hace diferente, ¿verdad? Hay hogares que cada quien come a su gusto y a la hora que quiere. Bueno, pues así ya es el orden que tienen en ese hogar. Pero casi la mayoría de hogares que comen como familia tienen un horario, ¿verdad que sí? Establecido para desayunar, para almorzar, para comer, para cenar. Entonces, esa es la autoridad que Dios nos ha dado como congregación. Establecer horarios que tenemos que respetar porque van de acuerdo a la voluntad de Dios. Bueno, Martín, si iba a decir algo. Él iba a decir que dice que nosotros debemos de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, cuando vamos a hablar con una persona que no vino en la mañana, nosotros tenemos que no solamente ayudarles, pero explicarles también, decirle que debe de venir a estar con nosotros reunidos en la adoración, porque para llevarle la Santa Cena nomás. Y es otra cosa, ¿verdad? Si es un enfermo, vamos a decir, si es un enfermo que está en el hospital, que aunque él quiera salir, no lo dejan salir, ¿entendemos? O que está en cama, ¿verdad? Realmente enfermo, que aunque él quisiera, no puede. Nosotros tenemos, en nuestra obligación, llevar todo, no nada más la cena del Señor, llevar toda la adoración a esas personas. Entonces, hay hermanos que van y nomás llevan la cena del Señor y oran y todo, y pum, y la ofrenda y se vienen. Y en vez de ni la ofrenda, porque dicen, no, ¿para qué le pedimos, verdad? Pues ni ha de tener el hermano o la hermana. No, nosotros tenemos que cumplir con todo. Tenemos que orar, tenemos que cantar, tenemos que preparar la cena del Señor, tenemos que ofrendar y tenemos que llevar una lección, una predicación, un sermón, algo que el hermano o la hermana que esté ahí en cama pueda reflexionar. Pero comúnmente nomás se lleva la pura cena del Señor. Comúnmente. Y no debe ser así. Es nuestro compromiso llevarles. Y estamos hablando de personas que realmente no se pueden, ¿qué? Mover. ¿Verdad? Porque si puede moverse, el otro día estaba hablando con el hermano Garfield, ¿verdad? Hermano Garfield, le digo, hermano, usted con su puro hecho de estar aquí me exhorta bastante a mí. Por la edad que tiene. Yo a veces me levanto y digo, me duele el brazo, me duele. Y me acuerdo luego del hermano Garfias, o me acuerdo de una hermana allá en Roseville, se llama la hermana Guillén, también igual, 98 años, 99, y sigue, y no le afloja. Miércoles, domingo en la mañana, domingo en la tarde, y dice uno con cualquier cosita, no, ellos nos exhortan. Hermano, también quería decir a ser que firmes. Aquí aplica cuando vamos a alguien que está en cama, Sí. en el hospital. Aquí es donde el Señor dice, misericordia quiero, no sacrificio. Amén. Eso viene a nosotros, no a Él, a nosotros. Que nosotros quiere que tengamos nosotros misericordia de aquel que no puede levantarse. Entonces, a lo que voy es esto. La única diferencia que existe en todas nuestras reuniones es la cena del Señor.
Es la única diferencia. La palabra se debe predicar igual, el estudio es la palabra de Dios, todo esto debe hacerse, siempre debemos de adorar a Dios cada vez que nos reunimos, no importa el día, tenemos que adorar a Dios igual. Todos los días, como los primeros cristianos, todos los días tenemos que adorar a Dios. Todos los días. Es importante esto. Lo hacemos como iglesia, lo hacemos como nosotros solos, lo hacemos. Y también, ¿verdad? Pero nuevamente, respetando los horarios que se han llevado a cabo de acuerdo a la voluntad de Dios con la congregación. Entonces es importante entender qué implica entonces en espíritu. Bueno, en espíritu es nuestro corazón, nuestra fe, es la actitud correcta. Y eso es lo que nos mueve bastante, hermanos. La verdad, nos sentimos, sí, es que está bien, hermano, hacer lo que piensen estos hermanos, pues es que les toca trabajar en la mañana, les toca trabajar. Pues sí, mi corazón sí me dice, está bien, pero yo no voy a faltarle a Dios porque un hermano quiere que yo cambie las reglas. ¿Entendemos esto? Amén. Tenemos que seguir firmes en lo que hemos decidido. Y así se decide como congregación tener adoración en la tarde, entonces ya serían dos adoraciones en un día. Ya estuviéramos también que cambiando. Todo es uno, ¿se fijan? Todo es uno. Es importante esto. En verdad, nuestro conocimiento, la acción correcta. ¿Qué nos indica Dios? Debemos de tener un balance en todas las cosas que hacemos para nuestro Padre Celestial. Por eso decía, yo también por muchos años, hermano, pensaba yo igual que muchos hermanos, y también cuando me puse a estudiar todo esto, pues se pone uno a pensar y a decir, ok, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué hacen esto de diferente en esta congregación? ¿Hacen esto en esta congregación? Como mencionaba ahorita, hay muchos que en la tarde dicen, bueno, los que no participan de la cena del Señor pasen a aquel cuarto. ¿Nunca han escuchado eso? Pasen a aquel cuarto y ahorita se les da la cena del Señor allá y se quedan todos como, ¿y por qué aquí no? Bueno, porque estamos siendo amables como congregación de que ellos puedan participar de la cena del Señor. Eso es lo que estamos haciendo, nos estamos por el Espíritu y hemos acordado a la congregación, en verdad, hacerlo de esa manera. Entonces no podemos condenar a esos hermanos porque lo hacen de esa manera. ¿Verdad? Entonces es importante entonces entender estas cosas. ¿Entendemos la oración entonces? Amén. ¿Hay algo que quieran más explicado? Hermano, yo quería comentar sobre la Santa Cena. Es una necesidad de cada cristiano que ha obedecido en las aguas de bautismo. Es muy importante la comunión que tiene uno con Cristo, y ha venido hermanos y hermanas que no quieren tomar la Santa Cena porque no se sienten dignos. No se sienten dignos. Sí. Y yo les digo, es importante que tú tomes la Santa Cena cada domingo. Si tú te sientes mal, corrige ese mal. Pide a Dios. Ya se me está adelantando el hermano, todavía no llegamos a la cena del Señor. Hoy estamos en la adoración, en la palabra adoración. Esto me adelantó. Adelante. ¿Verdad? Vamos a entrar en la primera, que es la oración. La oración. Y, hermano, perdón. Sí, pues en eso de la adoración, porque dice, es una vez al día. En sí, no vivo yo eso en la Escritura, de que sea solamente una vez al día la adoración. No lo sigo así. Basado en Hechos 2, Sí. debemos seguir el ejemplo de los primeros cristianos. ¿Cuántas veces se reunían allí? Todos los días. ¿Y cuántas veces participaban de la cena del Señor? Primer día de la semana. Una vez, el primer día de la semana. Entonces, es el ejemplo bíblico. Aún así, digo, no Sí. no especifica. Es que, bueno, es el ejemplo bíblico. Si nosotros queremos hacerlo diferente, ¿verdad? Por eso decía yo, si como congregación llegamos a decir vamos a tener sermón en la tarde, entonces afuera tenemos que ponerle sermón, ¿verdad? Pero ya estaríamos haciendo dos adoraciones. Entonces diéramos más libertad para los que ya adoramos en la mañana, decir, no, pues no necesito ir a la tarde, yo ya adoré. ¿Sí me entienden? No necesito reunirme. Entonces es nada más para los que no tuvieron la adoración en la mañana. Hubiera más faltas, más pérdidas. Entonces, dígalo.
Nomás una vez. Sí, ahí dice nomás una vez. Aunque se estén reuniendo todo el día o aunque se reúnan. Nomás una vez. Solo para que no Así es. una sola oración. Exacto. Así es. Basado en lo que dice Hechos 2, sí. Vamos a leerlo otra vez. Porque cuando dice que comían y partían el pan en las casas, era como comer, comida, no era la cena del Señor. Era convivencia, exactamente. Dice en el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, está hablando de los miembros, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, ahí está la clave, que es la cena del Señor, y las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, o sea, siguieron adelante. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Entonces, como iglesia seguían adelante. Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes, dice, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces todos los días se reunían. La iglesia todos los días se reunían, había reunión todos los días. Pero solamente el primer día de la semana era el día que se hacía como congregación el cuestión de la cena del Señor. Hermano, dígalo. Hermano, hay algo ahí en Hechos 27, hermano. Dice la escritura de la siguiente manera: y el primer día de la semana se reunieron los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Amén. El primer día de la semana es todo el día, hermano. Amén. ¿Verdad? Y aquí la verdad no está especificando que solo un día, o sea, porque solo una vez va a ser la cena, la adoración. Es todo el día, todo el primer día de la semana. Entonces, si lo hacemos en la tarde, todos los que participamos en la mañana de la cena del Señor, ¿vamos a participar en la tarde de la cena del Señor? Claro que sí, hermano. ¿Vamos a agarrar el jugo y lo vamos a comer en la galleta? Claro que sí. 2 veces? No, es que no está especificando, es el primer día ¿Sí de está la semana. especificando, hermano? Hechos 2.42 con Hechos 2.46 son dos puntos muy diferentes. Sí, el 46 es comida normal. No es cena, no es cena del Señor. Ah, exactamente. Pero Y Hechos 27 es la cena del Señor. Exactamente. Es una vez, que da el primer día de la semana. Exactamente. Y eso es lo que la verdad necesitamos, digamos, Pues es una vez. que quede muy bien claro esto, porque a veces Por eso le digo, es una vez. Sigue. Hechos 27. Por eso le digo, ahí contestamos la misma pregunta. ¿Cuándo debemos de hacerlo? 27 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, dice, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Cuándo participaron de la cena del Señor? El primer día de la semana. ¿Cuántas veces? Y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Cuántas veces participó de la cena del Señor? ¿De acuerdo al texto? Una vez. Una vez. No 2. Entonces, si usted dice que nosotros vamos a participar en la mañana y no participar en la tarde, ya son 2 veces, hermano. Bueno, hermano, ahí ustedes. No es ustedes, hermano, es la Biblia. Bueno, es que hay pasajes, hermano, y no entremos en nada de... No es debate, hermano, es simplemente... Para eso son los estudios, ¿verdad? Amén. Para digamos, poder entender Sí. de qué se trata. Porque, por ejemplo, en Hechos 2.42, hermano, usted mencionó algo, y perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el compartimiento del pan y las oraciones. Amén. ¿Cuándo? El primer día de la semana. Estamos de acuerdo. Y ¿Cuántas veces? no dice, hermano. Hermano, es implicación, hermano. Acuérdense que aprender Biblia es por parte de qué? De implicación. Entonces, En vemos otro ahí texto también ya lo dice, es a veces. Sí, pero es implicación, hermano. una cosa. Si usted dice, bebí coca el día de hoy, Hermano, una cosa. ¿verdad? Comí el día de hoy. Sí. ¿Qué implica eso? 1, 2 o 3. Puede ser 3, hermano. No, comí. Comí. 1.
Es singular. Luego comí en la mañana. Comí. No, ya dijo dos entonces. Pero es lo mismo. Dice, No es lo mismo, porque digo, comí, el primer día de la semana comí, es singular, uno. Amén. No es dos. Si digo, el primer día de la semana comí en la mañana, comí a mediodía y comí en la noche. ¿Cuántas veces? Entonces no tengo que decir cuántas veces comí, si nomás digo comí, es una. Entonces, por implicación, no puedo yo decir que voy a participar de la cena del Señor. Yo entiendo lo que el hermano dice. Él está hablando de los que faltaron en la mañana. no, Pero nosotros, yo le entendí al hermano que nosotros también como iglesia tenemos que participar con ese hermano que faltó en la mañana y también participar de la cena del Señor. ¿Eso es lo que está diciendo usted? Sí, porque sigue siendo, Entonces son dos veces. porque sigue siendo el primer día de la semana. No, hermano, pero ya no podemos. Es solamente una vez. El mandamiento es hacerlo solamente una vez. Entonces ahí estamos pasando por alto lo que dice adorar en espíritu y en verdad. ¿Por qué? No estamos pasando. Porque en verdad significa hacerlo conforme al Nuevo Testamento, hermano. Y conforme al Nuevo Testamento, hermano, de acuerdo a los primeros cristianos, solamente lo hicieron una vez. Y conforme al Nuevo Testamento son las 5 partes que usted está poniendo ahí, hermano. Solamente una vez. No dos. No veo dónde mira usted dos, hermano. Está bien, hermano. Es lo que no entiendo yo. No sé cómo vea usted dos. Yo veo uno. Por eso le digo, el número uno es singular. Una vez. Aquellos que faltaron en la mañana, ellos tienen que formar parte, tienen que adorar a Dios ese día. ¿Por qué? Porque ellos son los que le están fallando a Dios. Nosotros no. Como congregación aquí estamos. Los que decidieron no venir a la reunión, ellos tienen que buscar la manera de llevar a cabo la adoración a Dios. ¿Se fijan ustedes? Es importante. Y por eso es que nosotros como congregación decidimos, ok, en la tarde te damos la cena del Señor, que es lo único que falta. Es lo único que te hace falta, formar parte de la cena del Señor y ofrendar. Es importante entonces entender, uno. Entonces, por implicación yo no puedo decir que cenaron, que participaron de la cena del Señor dos veces, porque el texto no dice dos. Si dice solamente uno, una vez, singular, por implicación yo no puedo agregarle más. Es ilógico pensar eso. Entiendo el que faltó en la mañana, él tiene que buscar cumplirle a Dios. Entonces tiene que buscar cómo hacerlo. No conformarse con decir, vine y participé de la cena del Señor. Ese ya es problema entre la persona que le falló a Dios y Dios. ¿Entienden? Nosotros no podemos modificar muchas cosas porque queremos que la persona se sienta bien. No. Nosotros tenemos que respetar lo que ya se estableció por Dios y como congregación hacerlo una vez el domingo de 11 a 12 del mediodía. Se tiene que respetar. Entonces, una sola vez y se acabó. Yo veo eso en la Escritura. Los primeros cristianos es el ejemplo para nosotros. Y es algo que tenemos que entender. Todos los días se reunían, todos los días cantaban, todos los días oraban, todos los días formaban parte de la adoración, se postraban en reverencia ante Dios y hacían las cosas unánimes, comunes, todos juntos como iglesia, pero solamente cada primer día de la semana ellos formaban parte de la cena del Señor. ¿Se fijan ustedes? Cada primer día de la semana. Es importante entonces entender. Pero, realmente, es necesario entender esto, ¿verdad? Que el número uno es singular, es algo que Dios no cambia, ¿verdad? Por eso dice el escritor. En la oración igual, ¿entramos a la oración o no entramos? Ya falta ahí un poquito. Así que les voy a dar más minutos de descanso. Hermano, entonces como nosotros tenemos acostumbrado en la tarde, dice ahí que es estudio bíblico, pero si un hermano no vino en la mañana y viene en la tarde, ya participó de la oración, los cantos y la ofrenda, la predicación, entonces él puede tomar la Santa Cena porque él necesita Así es. a ese hombre que pide Cumplir. que le dé la Santa Cena. Sí, la persona que faltó en la mañana sí, pero nosotros que ya participamos de la cena del Señor, no. No. O sea, eso ya no es
Ya no es mandamiento, en la Biblia no está escrito que nosotros, lo voy a hacer, me reúno con los hermanos que se reúnen a las 9, a las 10, a las 11, a las 12 y cada oración va a estar participando en la cena del Señor, no se puede. Pero nosotros no hacemos eso. No, estoy diciendo, si vamos así, pues sería ilógico decir eso, ¿verdad? Porque como le digo, el predicador que les daba la adoración en la mañana, el que les mencionaba yo, les daba la adoración en la mañana a las 6, él participaba con nosotros en la cena del Señor, y luego le daba la adoración a los demás, pero él ya no participaba de la cena del Señor. Amén. A pesar de ser domingo. De acuerdo. ¿Entiendes? Los que participaban de la cena del Señor eran los que no habían formado parte de la cena del Señor, porque él entendía que solamente es una vez el primer día de la semana. Entonces él decidía con cuál iba a participar la cena del Señor, de las 4 adoraciones que él hacía para estos hermanos. No podemos decir, no, pues entonces va a comer 4 veces el hermano, pues no. Otro punto que quería decir, hermano, Sí. que cuando hay hermanos que no entienden esto y que deben de conocer que cuando dice ahí que debemos de orar en espíritu y en verdad, implica que sea los 5 pasos. Quiero decir con esto es que hay hermanos que vienen a la mera hora de la Santa Cena, no cantan, no oran, no oraron, no cantaron. Entonces, sí, también fallan ahí. Deben de entender eso, que debemos de tener. O están aquí, y no cantan también. No tiene que ser que lleguen. También. ¿Verdad? Están aquí sentados y no cantan. Están aquí sentados y ora el hermano que está enfrente y él está así nomás y ni amén dice. Entonces no están participando tampoco, ¿verdad? Entonces, no nada más son los que no vienen, sino también nosotros que estamos aquí. Tenemos que estar concentrados. Amén. ¿Verdad? Tenemos que estar concentrados porque hemos escogido una persona. Y por eso voy a traer la oración, pero voy a traer la oración la próxima semana. Una de las cosas que quiero que se lleven en mente es, cuando se escoge una persona a orar, todos tenemos que estar poniendo atención para ver que lo que él diga es correcto bíblicamente. Y de esa manera yo poder decir amén a lo que él dijo. ¿Verdad? Eso es importante. Pero si tal que está enfrente orando y yo estoy acá y el que está allá te hace una capirotada y en verdad nadie pone atención. Entonces se respeta nuevamente un orden. Nuevamente, un orden. Entonces es importante. Entonces, ¿quiere decir algo más, hermano? Sí, la aclaración que dijo nuestro hermano Santos. Pues claro que sí, el que participó en la mañana, ¿cómo va a participar en la tarde? Es una vez. Ahora lo que estábamos viendo es que el hermano que no participó en la mañana sí puede participar en la tarde. ¿Por qué? Porque sigue siendo el primer día de la semana. No, pues nunca hemos dicho lo contrario. No hemos dicho lo contrario. Estamos hablando de lo que hemos dicho es de que el que faltó en la mañana tiene un compromiso con Dios de llevar a cabo la adoración. No nosotros, no la iglesia. El que faltó a Dios. Él tiene compromiso con Dios. ¿Sí me entiende? Nosotros tenemos que respetar lo que está escrito allá afuera. Si dice estudio bíblico, no podemos cambiarlo, modificarlo nomás por una persona. A eso vamos, eso es lo que estamos diciendo. Se hace una sola vez. Entonces, eso es lo que, por eso me sacó un poquito de, ¿verdad? Lo que había dicho que tenemos que participar con él, pues no, ¿verdad? No debemos participar con él. Estoy de acuerdo en lo que usted está diciendo. El que faltó, él tiene que cumplirle a Dios en la tabla. Ojo, porque tiene todo el domingo para hacerlo. Pero nosotros no debemos dar oportunidad, eso es lo que vamos, de cambiar las cosas de Dios para estar modificando a cada persona según su horario. ¿Sí me entiende? A eso vamos. Tenemos un horario fijo, aquí la congregación de que se reúne en Empire Central, tiene una hora específica de 11 a 12 para llevar a cabo la adoración. En Longview, ellos tienen, es la primera cosa que hacen, ellos tienen el estudio bíblico hasta después. Primero tienen la adoración de 9 a 10 y luego el estudio bíblico de 10 a 11. ¿Sí bien? Pero eso ya es decisión como congregación. Entonces se tiene que, a lo que voy a decir, en verdad, se tiene que respetar lo que ya se llegó a acuerdo. Es la libertad que tenemos como congregación, siempre y cuando lo hagamos todos unánimes, como los primeros cristianos, ¿verdad? Y lo hagamos de acuerdo a Dios, una sola vez. Una sola vez, cada primer día de la semana, como lo explica Lucas en Hechos 20 y lo escribe en Hechos 2, porque él lo vio en los primeros cristianos y lo vio también, ¿verdad?, cuando Pablo estaba predicando ahí. Entonces, la oración es cada primer día de la semana, la oración, participar en la cena del Señor, cada primer día de la semana, es importante. Pero vamos a estar viendo cada punto de ellos
Vamos a estar viendo la oración y también vamos a ver específicas cosas que debemos de decir y cosas que no debemos de decir en la oración también, que es importante delante de Dios hacerlo de esa manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al mismo Cristo le preguntaron, enséñanos a orar, y vaya leyendo Mateo 6, porque ahí es donde vamos a ir señalando, ¿verdad? Las cosas que debe tener cada oración que hacemos, por más pequeña o más grande que sea. Tiene que llevar todos esos puntos que Cristo menciona ahí en esa oración. Vamos a dejar el estudio ahí, hermanos, 10 minutos y Dios les bendiga.